Recording in progress. Hola, buenas noches. Bueno, eh, vamos a empezar con nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje correspondiente a esta semana 2 de actividades. Eh, es un, déjenme acabar de terminar de admitir a sus compañeros. Buenas noches, María, Patti, la otra Patti, Dulce, Sandy. Bueno, nuestra segunda semana de actividades corresponde a la argumentación estudiada desde la parte de la oralidad a través, buenas noches, Pati, a través de lo que es el diálogo. El diálogo que es un tipo de discurso, como lo es la retórica, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar al diálogo. El diálogo en su esencia es argumentación, está de más como decir diálogos argumentativos porque sería como redundante la idea, ¿no? La esencia, la base de un diálogo tiene como piedra angular básicamente a los argumentos. Y a diferencia de la semana uno, vimos los argumentos desde la parte textual, la parte escrita. Estudiamos un ensayo trabajamos con un ensayo de Octavio Paz y en esta ocasión vamos a trabajar con un debate sobre la legalización de la marihuana. El diálogo, el debate, para ver cómo se expresan, cómo se elaboran, buenas noches, Dulce, cómo se elaboran, cómo se construyen los argumentos sobre un problema social como lo es la legalización de la marihuana y también veamos que existen los argumentos a favor y en contra. De hecho, entonces, les digo, es como un pequeño avance. Vamos a pasar de la escritura a la oralidad. Ahora vamos a ver la argumentación desde la parte de la comunicación oral. Buenas noches, Maribel. Vamos a ver dos temas importantes en esta semana. La primera es una breve introducción a lo que son los problemas sociales y lo vamos a ver con el tema de la legalización de la marihuana. Y vamos a trabajar a la par de la argumentación, obviamente, también lo que es el enfoque multidisciplinario, porque el enfoque multidisciplinario lo van a estar trabajando el resto del módulo junto con la argumentación y es súper importante porque en su actividad integradora número 3, buenas noches, Lupita, van a tener que trabajar también ya lo que es el enfoque multidisciplinario. Es muy sencillo de entender, es muy sencillo y de comprender, de saber de qué trata el enfoque multidisciplinario en el estudio o en la investigación de problemas sociales. Entonces, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy que corresponde a la unidad 2 que se titula argumentos y diálogos argumentativos, que en este caso es el discurso. Miren ustedes, los discursos obedecen a una estructura. Si ustedes se dieron cuenta o pudieron verificar con las actividades de la semana anterior, de la semana 1, nuestro vocabulario, nuestro lenguaje cambia cuando hablamos con argumentos. Es totalmente diferente a cuando estamos platicando con un amigo, con una amiga, con un compañero de trabajo, con un familiar sobre un tema. La argumentación obedece a una estructura muy específica en su redacción, a un orden de ideas. Por eso, por eso los argumentos son la base de la investigación y en este caso del diálogo, del debate. En la oralidad, al igual que en la parte escrita, se establece la misma estructura. Sin embargo, ustedes en sus actividades y sobre todo en la actividad integrada número 4, van a ustedes poder verificar
cómo la elaboración de argumentos, cuando se expresa de manera oral, el discurso sí es un tanto más fluido y no es tan elaborado. Sin embargo, se recurren a otro tipo de cosas para para demostrar lo que se está diciendo. A lo mejor, y justamente es lo que yo quiero que ustedes hagan en los audios que se les pide que graben, no que vayan leyendo, porque ustedes para su actividad integradora 4 van a tener que ver un debate sobre la legalización de la marihuana y van a ver ustedes que los especialistas no van leyendo los argumentos. Ellos en función, uno es un abogado, el otro es un doctor, en función de su conocimiento, de su experiencia, van presentando argumentos del conocimiento de las investigaciones que se han hecho. No van leyendo, porque entonces cuando uno va leyendo, no hay credibilidad. ¿Y por qué no hay credibilidad cuando vamos leyendo una información? Porque eso denota o significa que no hay conocimiento del tema, que no hay comprensión del tema a tal grado que tenemos que leerlo para expresarlo. Pero si yo lo comprendo, si yo lo asimilo, entonces tengo o encuentro las palabras para darme a entender, para expresarlo de manera espontánea, que espontáneo no significa que sea conocimiento empírico. Podemos, así como los dos especialistas, hablarlo de manera espontánea, pero con conocimiento de las causas. Entonces, en su actividad integradora número 3, y aquí quiero ser muy específica, porque si la actividad no cumple con el primer punto, que es el más importante, no se puede trabajar el resto de la actividad. Tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas al seguir las instrucciones de las actividades. En la actividad integradora número 3 se les pide elegir un subtema relacionado con la legalización de la marihuana. No se les pide hablar del tema en general de la legalización de la marihuana. Dentro de las instrucciones vienen ejemplos. Uno de ellos es decir, bueno, yo dentro de todo lo que es el tema de la legalización de la marihuana, yo voy a elegir únicamente lo que se refiere a los beneficios de legalizarla. O la otra parte es decir, bueno, yo voy a elegir los riesgos en el sector o en la población juvenil sobre la legalización de la marihuana. Otro podría ser, bueno, yo me voy a enfocar a lo que tiene que ver con el narcotráfico o la inseguridad que se vive en función de las tienditas de narcomenudeo que hay en mi colonia. Es decir, temas específicos, subtemas. Si ustedes trabajan el tema en general de la legalización de la marihuana, no sirve. No sirve porque tienen que trabajarlo a partir de las instrucciones. Acuérdense que cada actividad tiene un objetivo de aprendizaje y esta actividad número 3 va enfocada a la actividad integradora número 5, no, a la actividad integradora número 6 y al proyecto integrador, así como los módulos anteriores tienen que ver con los contenidos que estamos viendo ahorita, de la misma manera se relacionan. Y si ustedes no lo hacen bien desde ahorita, no van a poder trabajar bien el proyecto integrador ni la actividad integradora número 6 en su momento. Entonces, no requiero que hablen del tema de la legalización, que me presenten un panorama general de lo que es, de su historia. No, tienen que elegir un subtema, los beneficios, la legislación internacional, los riesgos, uno en específico, y a partir de ahí desarrollar todo lo que les pide la actividad. Cuando yo les comenté que vamos a trabajar con el enfoque multidisciplinario, se refiere a que vamos a estudiar este tema, el que ustedes elijan. En este caso, ahorita para ponerlo como ejemplo más sencillo, cuando hablamos del tema, por ejemplo, del aborto, del maltrato animal, de la legalización de la marihuana, cuando hablamos del enfoque multidisciplinario, hablamos de estudiar este mismo problema, esta misma situación desde distintas perspectivas, desde distintos enfoques científicos, como viene en el debate de la actividad integradora número 4, que es tipo foro, sobre el tema de la legalización, da su postura a favor un abogado y da su postura en contra un médico. Es decir, ambas personas tienen el conocimiento, son contrarias, las posturas son contrarias porque la parte del derecho hace hincapié a la defensa de las garantías que tenemos como ciudadanos y ciudadanas y que es uno de nuestros derechos humanos, la libertad de decidir.
Eso es el argumento a favor que se presenta, y el argumento en contra que presenta un médico que por experiencia ha conocido sobre el tema con pacientes y otras investigaciones, es que aunque sea mínimo, el menor consumo, la menor cantidad de marihuana causa un efecto, causa un daño al cerebro, aun cuando sea la porción más pequeña, causa un daño al cerebro. Entonces, un mismo tema, un mismo problema se aborda desde distintas ciencias, y también lo puede abordar la psicología y lo puede abordar la economía, la parte de la seguridad con toda la cuestión del narcotráfico. A eso se refiere el enfoque multidisciplinario. ¿Por qué es importante estudiar un tema desde el enfoque multidisciplinario? Porque en este debate que ustedes, que algunos de ustedes ya vieron porque ya han participado en la actividad integrada número 4 tipo foro, no se trata de quién gana el debate, de quién tiene razón y quién no la tiene, de quién descalifica a quién. Aquí ambas partes presentan argumentos. De hecho, hay un momento antes de la primera pausa, antes de que manden a la primera pausa, en la que el abogado retoma unas partes también de la cuestión médica y dice, no, yo no estoy diciendo que estoy a favor, simplemente digo que hay que tratar desde el tema, hay que diferenciar lo que es la salud, un problema de salud pública, lo que son los derechos humanos. O sea, realmente presentan un panorama general, y es lo que se debe de hacer, porque estos temas son para la toma de decisiones. Se legisla a favor o se legisla en contra, y a final de cuentas son problemas. Este es un ejemplo, pero es un ejemplo de muchos problemas sociales que todos los días se presentan en nuestra sociedad, con la gente con la que convivimos, y que los legisladores que tenemos en la Cámara de Diputados y que tenemos en la Cámara de Senadores son los que deciden si aprueban o no estas cuestiones, y que a final de cuentas van a tener un impacto en nuestra vida. ¿Por qué pueden tener un impacto? Porque a lo mejor yo vivo en una colonia peligrosa, y si se legaliza la marihuana, si se permite para consumo lúdico, voy a decir, bueno, si yo tengo jóvenes medianamente ya enfermos, porque somos una ciudad que a lo mejor metida más en el ocio, que no gustan mucho de estudiar, que son un poquito más distraídos de mente, que vivimos en un ambiente constante de inseguridad, ahora darle gratis la marihuana a los jóvenes, dejar que consuman a su libre albedrío, pues genera mayor problemas. Puede generar, no lo sé, puede generar, puede que no, depende del tipo de sociedad, pero más bien es a lo que yo voy. Cuando se hace un debate, no es para ver quién gana, quién tiene las mejores ideas. Se trata para consensar de manera cordial, para que entre las distintas disciplinas, que es necesario, es fundamental que todas las disciplinas trabajen y investiguen ese tema, para que cada disciplina dé su punto de vista, diga pros, diga contras, chequen beneficios, y en función de tener no rojo y negro, no blanco y negro, no azul y verde, no opuestos. Es decir, ahora tengo un abanico de grises, un abanico de posibilidades de ver lo que representa este problema, esta situación en la cuestión médica, en la cuestión psicológica, en la cuestión legal. Es decir, yo no le puedo poner, no nos podemos meter con las libertades de los demás. Entonces, si mi compañera quiere consumir marihuana porque encuentra un rato de esparcimiento y relajación, y aparte no se mete con nadie, no es una persona conflictiva, ¿por qué le voy a quitar ese derecho? ¿Ven? Si, como se dice en el debate, el tabaco está permitido, son drogas permitidas a final de cuentas, el alcoholismo, la drogadicción, ¿cuánta gente no causa accidentes porque viene en estado etílico, paga una fianza, sale aún cuando hay muertos o deja muertos en el accidente? Que generalmente pasa que el conductor que choca o que el del transporte público mata a varias personas, pero no muere el conductor, ¿no? Entonces es ese tipo de cosas que son legales, son drogas legales. El cigarro es una droga legal, únicamente ponen ahí una leyenda de que puede causar cáncer. El alcohol es una droga legal, pero al final de cuentas son drogas. Entonces, por eso es importante el enfoque multidisciplinario, porque para llegar a tomar decisiones tenemos que tomarlas no en función de lo que nada más diga la psicología, porque dejamos de lado todos los demás aspectos, no solamente en función de lo que diga la medicina, porque estamos dejando de lado los otros aspectos, no solamente lo que diga el derecho, lo que diga la economía, un problema social. No hay problemas sociales ni procesos sociales que se puedan entender ni resolver
desde un solo enfoque disciplinario. Por eso prácticamente es que vivimos todo el tiempo en un contexto multidisciplinario, todo el tiempo las cuestiones que se ven a nuestro alrededor de nuestra sociedad tienen un enfoque multidisciplinario. Aquí en esta pequeña presentación que, miren, aquí les hice una pequeña presentación. Por ejemplo, el enfoque multidisciplinario sobre la legalización de la marihuana lo puede checar el derecho. Son ejemplos, la psicología, la economía, la medicina, la sociología y por supuesto la historia. En nuestro país, la marihuana ya fue legal en algún tiempo, en los años 40 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, pero solamente fue por poco tiempo, fue por meses que fue legal y luego se volvió a prohibir y desde ahí hasta el día de hoy no se ha vuelto a descongelar en las cámaras el tema de la legalización de la marihuana. Hay que revisar la historia de ver por qué no funcionó, cuáles fueron los argumentos a favor que se presentaron para que en ese momento se legislara a favor de legalizar la marihuana. Aquí les pongo, por ejemplo, distintos enfoques. En el caso del derecho, pues bueno, como lo comenta uno de los expertos, la cuestión de la libertad, cada quien es libre de decidir y eso es un derecho humano, es una garantía que tenemos como ciudadanos y ciudadanas mexicanas y que estamos amparados por el artículo primero de la Constitución. Tenemos derecho a decidir siempre y cuando nuestras acciones no interfieran o afecten a terceros. Aquí, por ejemplo, en la parte de la psicología, como yo se los comentaba, vivimos en una sociedad con jóvenes medianamente enfermos y esto no es en sentido peyorativo, sino las juventudes actuales, por así llamarlas, pues ya no son como las de los años 40, 50, enfocados a trabajar, más bien como que tienen otras ideas, los índices de violencia, los índices de violación, de feminicidios, y luego imagínense darles la libertad de que puedan consumir droga, pues ahí tendría que intervenir el enfoque psicológico. La parte de la economía, ¿cómo interviene la parte de la economía en la cuestión de la legalización de la marihuana? En México no hay recurso, o no le quieren invertir, o no hay recurso para la infraestructura. Ustedes saben que ahora que se despenalizó el aborto a nivel nacional, o si no lo saben, se los voy a contar, se despenalizó el aborto el año pasado en una decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora ya las mujeres de cualquier edad y por cualquier motivo pueden abortar siempre y cuando sea su decisión. Y para ello, por lo menos en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México abrió clínicas para que las mujeres puedan abortar de manera gratuita porque implica un problema de salud pública, efectivamente, las mujeres mueren, en fin. En el caso de legalizar la marihuana, México tendría que invertir en infraestructura para poner hospitales o por lo menos clínicas que atiendan a pacientes o a personas que lleguen por sobredosis de drogas, ¿no? De marihuana o de cualquier tipo de droga. Yo me pregunto si a veces nuestro sector salud, el sector salud, carece de medicamentos y ni siquiera los derechohabientes al ISSSTE o al Seguro Social, ni siquiera tienen garantizados los recursos mínimos para ser atendidos por cuestiones de dolor de estómago, por una operación. Hay veces que las máquinas para rayos X no sirven y hay que tardar o hay que recurrir a laboratorios particulares para que nos saquen estudios o para que nos saquen una placa o para hacernos estudios, en fin. Es decir, no hay una infraestructura económica que diga, bueno, sí, se legaliza la marihuana y vamos a destinar tantos millones para poner tantas clínicas para atender a gente que llegue por sobredosis, ¿no? Como los derechos básicos que se tendrían que tener. En la cuestión de la historia, ya más o menos les expliqué la cuestión de que fue legal en los años 40, cuando fue presidente Lázaro Cárdenas, y en la parte médica, muchas personas, y la mayoría, al menos en nuestro país, la mayoría de las personas que están a favor de la legalización, siempre, yo al menos, yo creo que el 90%, escucho hablar a la gente decir que están a favor siempre y cuando sea para uso médico y le atribuyen ciertos aspectos positivos respecto a la cura de ciertas enfermedades o por lo menos para que los padecimientos o no sean tan crueles, por así decirlo. Sin embargo, en México no hay estudios que demuestren que la marihuana, que el uso de marihuana sirve
como paliativo contra ciertos padecimientos crónicos. En México no los hay. Ustedes a lo mejor los pueden leer en otro tipo que hay investigaciones en otros países, pero en México la persona que me diga que lo puede utilizar para la cura contra el cáncer o para las reumas es, es más bien, es falta de conocimiento, porque en México no hay una sola investigación que tenga como resultado que diga, bueno, la marihuana sí sirve para esto, porque se ha comprobado. En México no se ha hecho investigación, porque México es de los países que menos hace investigación. De toda nuestra zona geográfica, el único país con potencial y que hace investigación sobre ese tema es Cuba. Cuba es uno de los países altamente capacitados con investigadores en ese tema, en temas de medicina. Los médicos cubanos tienen muchísimo prestigio porque se dedican a la investigación, porque Cuba destina más de la mitad de su presupuesto a la investigación, pero en México es una mentira que me digan la marihuana sirve para las reumas porque yo se la puse a mi abuelita y no. No, porque en México no se ha hecho investigación. Entonces, ese es un argumento que en automático es inválido. A lo mejor ha funcionado en Australia. Habrá que ver las condiciones de vida de los australianos. Habrá servido a lo mejor en Inglaterra. Habrá que ver las situaciones, cómo viven los ingleses. Y tiene mucho que ver el contexto. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el enfoque multidisciplinario. Es como para que quede un poquito más claro. Y lo que quiero retomar sobre este tema es lo que les acabo de comentar. No todas las sociedades somos iguales, obviamente genéticamente ni antropológicamente. En México, cuando se vino el tema de la pandemia, esto lo voy a comentar brevemente, cuando se vino el tema de la pandemia, ¿cuál fue la población? ¿Qué población fue la que primero aislaron o protegieron más aparte de los adultos mayores? Fue a las personas con obesidad, fue a las personas con hipertensión, a las personas con diabetes. Si bien es cierto que la pandemia atacó primero a esos grupos, no es casualidad. Nuestro país, México, es una sociedad, la sociedad mexicana es conocida y reconocida por el hecho de que su población es poco dada a una vida acompañada de ejercicio y de buenos hábitos alimenticios. Cuando se viene el problema de la pandemia, a esa población con alto riesgo, porque se convierten en población de alto riesgo, venimos y culpamos, es que los chinitos crearon un virus para matarlos. No, no es cierto. El problema real de la pandemia es que nuestra sociedad no es una sociedad preparada para vivir o para lidiar con un virus como lo fue el coronavirus, porque no somos la gente se empezó a cuidar con el cubrebocas, pero sus hábitos alimenticios siguieron siendo los mismos. Se volvió una sociedad, seguimos siendo una sociedad sedentaria que no hace ejercicio. Entonces, cuando viene un virus y ataca, dices, bueno, es que la población de riesgo a la que tiene más posibilidad de que si les da, puedan morir, pues la gente con hipertensión, que come grasa, que colesterol, triglicérido, que no hacen ejercicio. Por eso es lo que les digo que aún en diferentes países, aunque somos seres humanos, genéticamente constituidos por las mismas partes, nuestros hábitos, nuestra cultura, como la describe Octavio Paz, es diferente en cada país, en cada pueblo, en cada nación. A lo mejor los japoneses tienen otro tipo de alimentación más sana, básicamente son puras verduras y hierbas. Esto es lo que hace la diferencia entre las sociedades. Por eso les digo que la marihuana, el uso de la marihuana en crema, en pomada, no es igual para una persona de 40 años que tiene artritis reumatoide en México que una persona que tiene artritis reumatoide en cualquier país de Europa, de Asia o de África, donde ni siquiera la gente tiene para comer. Esas son las grandes diferencias. Entonces, un virus, como lo fue esta pandemia por COVID-19, no va a atacar de la misma manera a la sociedad mexicana que a la sociedad norteamericana, que tiene una alimentación peor que la mexicana, pura comida chatarra, pura comida grasosa, pura comida rápida. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan
respecto a un problema. Realmente aquí yo lo puse como un problema social. Un problema social es el problema de la obesidad y la vida sedentaria. La SEP hace unos años tomó, no sé si se acuerdan, de la comida chatarra que la quitó ya de las escuelas, de las cooperativas de las escuelas, bueno, pero bueno, hubo críticas, al final de cuentas me parece que ya se quitó, se vino lo de escuelas de donde los niños daban sus alimentos y todo. Pero bueno, esto es respecto al enfoque multidisciplinario. Eso es lo que quiero que les quede claro porque lo vamos a trabajar durante todo el módulo. Y la actividad integradora 3 tienen que desarrollarla a partir de un subtema de la legalización de la marihuana, el que ustedes quieran. Ahí les marca 4 ejemplos. Tomen uno de esos, los riesgos, los beneficios, etcétera. Les pide que trabajen el enfoque multidisciplinario, como se los acabo de explicar. Es decir, yo puedo explicar este tema desde la medicina y desde la psicología, desde la física y desde la ecología. Son ejemplos. Lo puedo explicar desde la sociología y desde el derecho. El que ustedes quieran, y luego desarrollan, ahí dice un texto argumentativo de 2 cuartillas, ese me hace mucho, mucho, y más ahorita que vamos a empezar a trabajar con el enfoque multidisciplinario. Ustedes hagan el ensayo únicamente de una cuartilla, no quiero más de una cuartilla, quiero un trabajo que sea de ustedes, bien pensado, bien trabajado, y tal vez no así para que saquen 10. Quiero que a mí me quede claro que ustedes comprendieron lo que es el enfoque multidisciplinario, cómo la historia explica este tema de la legalización de la marihuana, cómo lo explica la economía, cómo lo explica la sociología, cómo lo puedo tratar desde la medicina, así como yo se los acabo de explicar con el tema de la pandemia y con este tema de la legalización de la marihuana. Y al final del trabajo, ustedes van a grabar un audio. Es un audio muy sencillo donde ustedes tienen que explicar con sus propias palabras cuál es la importancia de abordar, de investigar o de estudiar un problema o un tema desde el enfoque multidisciplinario. Se los acabo de decir, de eso prácticamente ha tratado la clase. Estudiar un tema, investigar un tema desde el enfoque multidisciplinario nos ayuda y sirve. Bueno, básicamente su función es llegar a soluciones, encontrar soluciones para ese problema de tal manera que todas las ciencias aporten algo para no dejar ningún sesgo, para tratar de que el margen de error sea el mínimo. Nunca van a haber soluciones totales que digas, lo resolvimos, pero tratar de que la solución que encuentren al legalizar la marihuana, al despenalizar el aborto, al aprobar si se elimina o no la prisión preventiva oficiosa, sí, es decir, tratar de hacer el menos daño posible y tratar de que la mayoría de los involucrados tenga un beneficio. Es decir, sí legalizo la marihuana, pero tengo en cuenta lo que dice la medicina, tengo en cuenta lo que dice la economía, obviamente tengo en cuenta lo que dice el derecho, y en ese sentido es como todas las ciencias, todos los especialistas en distintas disciplinas, en distintas ciencias, pues dicen, bueno, cada quien aportamos la parte benéfica del decir por qué sí o por qué no, y tomamos una decisión que sea lo más integral posible y por supuesto que los beneficios se extiendan a la mayor cantidad de la población posible. Hecho, es una actividad muy sencilla. Quiero que el audio lo graben con sus propias palabras, no que vayan leyendo, no que me den ejemplos. Bueno, sí pueden ejemplificar, porque a veces cuando damos ejemplos se nos hace más fácil ejemplificar. Espérenme tantito, es que de una vez los pongo. Si no, Maribel. Espérenme tantito. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿O todo claro? Dulce María, no te puse, Dulce María. Listo. Bueno, la actividad integradora 4 es tipo foro. Es como lo que hacen siempre en el foro de integración, participar a partir de a partir de 5 preguntas detonadoras. Son muy sencillas. Las participaciones 1 y 2 son a partir del video que tienen que ver sobre el debate de la legalización de la marihuana. Ya han participado casi la mayoría con la pregunta 1 y 2. En esta parte de lo que se trata es de identificar únicamente en el discurso oral. No, Pati, déjalo. Si ya lo hiciste, déjalo así de cuartilla y media. Yo siempre les digo que no sea todo,
solo trato de no presionarlos con la parte de la extensión, porque a veces eso pues les causa angustia, tener que decir, ay, que son 2 cuartillas. No, a mí me basta con una. Si lo hiciste de cuartilla y media y te salió de cuartilla y media, está excelente. Ahí no hay ningún problema. ¿Hecho? Así déjalo. Eh, Rocío, solo no, no te preocupes, Sandy, lo puedes ver en repetición, pero acuérdate que lo del enfoque es lo más importante de esta clase. A final de cuentas, lo de la actividad integradora 4 tipo foro es lo que hacen siempre en el foro de integración, participar de manera adecuada, siguiendo la instrucción de cada pregunta. Por ahí hay en la participación número 5, ahí les voy a hacer una pequeña eh, la participación número 5 se refiere a que ustedes continúen con el debate sobre la participación número 4 respecto a que alguna de sus compañeras o alguno de sus compañeros tiene que comentar una parte, es decir, yo por ejemplo estoy a favor de la legalización de la marihuana y María Cecilia está en contra. Entonces, si yo tomo en mi participación 4 a María Cecilia y digo, yo estoy a favor, entonces me dirijo a María Cecilia y le digo, María Cecilia, yo no estoy de acuerdo contigo por tal motivo y por este. Entonces, la participación 5 de María Cecilia sería que ella me contestara y me dijera, ah, pues sabes que Angélica, yo tampoco estoy de acuerdo contigo porque mira, se ha demostrado esto, esta investigación llegó a estas conclusiones y ha sido benéfico para tal situación. Sin embargo, hay veces que ningún compañero o ninguna compañera comenta nuestra participación o nuestra postura. Y a veces tenemos que esperar hasta el fin de semana para ver si alguien me comentó y yo poder objetar, nuevamente defender mi postura. Entonces, aquí hay una segunda opción que es la que yo siempre les doy y sobre todo en caso de que ustedes quieran terminar el foro el día viernes o el día sábado y no esperarse hasta el domingo, o si lo quieren acabar el día viernes, está mejor. Ustedes, en vez de esperar a ver si alguien les comenta o no su participación, para ustedes poder hacer su quinta participación en función de si les comentaron o no, ustedes, puede que les comenten, pero puede que no. Pero ustedes si ya llevan, no sé, mañana hacen su participación 3, luego el jueves la 4 y quieren terminar el 5, el sábado o quieren terminar el viernes, ustedes pueden hacer una conclusión sobre el tema, presentando una reflexión. No importa si a lo mejor ustedes terminan desde el sábado y el domingo alguien les comenta, porque esa es como una opción por si quieren terminar antes de trabajar en la parte de la actividad integradora número 4 tipo foro. Ustedes pueden hacer la segunda opción, de hecho se la marca en las instrucciones, pero en las instrucciones es específico y dice que en caso de que no les comenten, pero yo no tomo en cuenta esa parte de que en caso de que no les comenten, aunque les comenten, si ustedes quieren hacer su conclusión el jueves, el viernes, el sábado, pueden hacerla y decir, ah, bueno, yo voy a agarrar la segunda opción y yo voy a redactar una conclusión, una reflexión general sobre el tema de la legalización de la marihuana. ¿Es correcto? Para que no tengan duda, ¿hecho? Rocío dice, solo el ensayo de lo que escojamos. Sí, sí, el ensayo. No lo hagas de 2 cuartillas. Haz un ensayo de 1 cuartilla y en esa cuartilla vas a exponer el tema que elijas sobre la legalización de la marihuana. Por ejemplo, tú eliges, Rocío, hablar de los beneficios de la legalización de la marihuana. Ah, bueno, obviamente la que tiene que ver por default es la medicina. Entonces es bueno. La medicina en tales estudios ha demostrado o en otros países se ha demostrado y presentas tu evidencia. Al presentar tu evidencia, es decir, tu fuente de información, esta investigación, este investigador, esta institución hizo esta investigación y demostró que sirve para minimizar los dolores o el sufrimiento para la gente que padece artritis. Y bueno, desde la parte del derecho, bueno, puedes decir, bueno, uno de los beneficios es que en la parte del derecho dice que tenemos como seres humanos, en la constitución política de nuestro país, pues nos protege y nos ampara en las garantías de nuestros derechos humanos y uno de ellos es la libertad de elegir, de decidir qué hacer o no con nuestra vida siempre y cuando no afectemos a terceros. Es decir, de eso trata tu ensayo nada más, de que expongas tus 2 enfoques multidisciplinarios del tema que elegiste. Hecho, cómo lo explica la historia, cómo lo explica la sociología, a lo mejor hasta la química, si hablas, por ejemplo, de cuestiones cerebrales, de daño cerebral, en fin. Hecho.
Es algo muy sencillo, sus participaciones en el foro Aprendiendo, que esta semana van enfocadas a la cuestión de los debates. ¿Qué debates han visto? ¿Qué debates o sobre qué tema les gustaría debatir? ¿Sobre en qué momento ustedes han captado que hay, que faltan, que se carecen de argumentos? Por ejemplo, en las cuestiones de cuando es época electoral, que vienen tiempos de campañas, pues bueno, los candidatos ahí se avientan ya prácticamente sus discursos, ya diría la gente, bueno, ya carentes de argumentos, es mentira tras mentira, porque sabemos que a lo mejor vienen financiados por mismos partidos que ya como Alejandro Moreno, ¿no? Y este priista que ya está más quemado que nada, le han demostrado muchas cosas y aún así se sigue presentando y diciendo que va a ser esto y que va a ser el otro, en fin. Ahí es más bien como que los políticos son los que más carecen en sus discursos, pues, de argumentos. ¿Hecho? Entonces, esa es básicamente nuestra clase del día de hoy. El viernes nos vamos a ver por si tienen dudas, por si se atoraron en alguna cuestión, que nos desatoremos en ese momento, que tengan a la mano sus dudas. Me parece que no tienen tantas, han trabajado bien, han comprendido lo que es la argumentación, la estructura de un argumento, que como ustedes se pudieron dar cuenta, cuando cuando hablamos con argumentos, cuando redactamos argumentos, el discurso cambia, ya no es yo pienso, yo creo, yo opino, ahora es debido a, de esta manera, se ha demostrado, cambia nuestro discurso y eso es la argumentación y es necesaria, es útil y es funcional para la solución de nuestros problemas en la vida cotidiana. Es la manera de entender los procesos sociales, la manera de resolver los problemas en los que nos enfrentamos todos los días, hasta en nuestro trabajo con nuestro jefe, con un compañero de escuela, con nuestra pareja, no sé, siempre se trata de resolver, de conciliar presentando argumentos. Justamente esa es la función de la argumentación. No es discutir, no es debatir por ver quién gana, es acordar, llegar a acuerdos cordiales en el que todos digamos, ah, bueno, mira, una ciencia dice esto, otra ciencia dice esto, este especialista dice esto, y a final de cuentas lo que quiero que les quede muy claro es que en un debate todos tienen razón. En el debate que ustedes están trabajando, con el que ustedes están trabajando, tanto el abogado como el médico presentan conocimiento de su área. Obviamente desconocen de la otra área, pero por eso se sientan en un mismo espacio, coinciden en un mismo espacio y dicen por qué sí y también dicen por qué no. Y a partir de ahí se pueden tomar decisiones. Falta, por ejemplo, el punto de vista de un sociólogo, el punto de vista de un psicólogo que diga, bueno, es que nuestra juventud va a estar un poquito más expuesta de lo que ya está a este tipo de vicios, pero eso es lo más importante. No es quien gana, porque cuando dejamos el enfoque, cuando perdemos el enfoque, como en los debates de los candidatos que se descalifican, se incurre en ese tipo de prácticas, en el enojo, en la descalificación, en las agresiones verbales contra las personas, en la discusión, que eso deja de ser argumentos. Cuando se vuelve una discusión, un griterío, insultos, sin bases, entonces ya no es un diálogo, ya no es un debate, ya se pierde la argumentación. Entonces, ambas partes presentan conocimiento, ambas partes comparten conocimiento y a partir de ahí podemos enfocarnos hacia la mejora y sobre todo a la solución de problemas integrales, como en este caso es el tema que requiere una legislación, tal vez salga más adelante. Ahorita ya se quedó enlatado ese tema, yo creo que se va a quedar ahí por muchos años más, porque pues no es un tema que le interese mucho a nuestra sociedad mexicana, pero pues sí requiere como quiera que se le que se legisle, que se legisle a favor o en contra. ¿Hecho? Pero yo, como siempre, les agradezco muchísimo su presencia, siempre están aquí presentes. Estoy al pendiente de ustedes todo el tiempo en el mensajero de la plataforma por correo electrónico y les voy a mandar esta pequeña presentación para que les quede un poquito más claro lo que es el enfoque multidisciplinario y nos vamos a ver el viernes a la misma hora. Les mando el enlace y cualquier duda en cualquier cosa que se atoren, lo platicamos el viernes. Hecho, si quieren hacerlo antes, pues me mandan mensaje y me mandan correo o correo electrónico y yo por ahí los atiendo y les atiendo. Hecho, muchísimas gracias como siempre. Gracias Dulce María, Lupita, María, Maribel, Marta. Tengo dos Pati, Rocío. La primera vez me confundí, pero no, ya no me confundo más. Ya las tengo bien ubicadas a las dos. ¿Hecho?
Y bueno, muchas, Sandy también ya se fue, pero listo. Gracias, buenas noches y nos vemos el viernes. Gracias. Buenas noches, Maribel, todos. Gracias. Gracias a ti, Lupita.